Tercer bloque de Ciudadanos se Revela está con nosotros comunicación vía Zoom, Adrián Corol, director de RAE, Radio al Mundo. Hola Adrián. Hola, ¿cómo están? Antes que nada, buenas noches y muy feliz día a todos los que están trabajando ahí en el canal, a ustedes y a todas las compañeras y compañeros en este día del laburante, del trabajador y de la trabajadora de la televisión. Muchas gracias, Muchas gracias Adrián. Adrián. También para vos que alguna vez te vimos por la pantalla también, ¿eh? Está bien. Y cuando no, peor todavía porque estamos escondidos detrás de cámara. Sí, Exacto, sí, ¿no? es verdad, es verdad. Exacto. Adrián, la magia de la radio en esta cuarentena se vio multiplicada, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que la gente se apegó más a las radios en el contexto de la cuarentena? Sí, por distintas razones. Primero y principal, sin desmerecer a ningún otro medio, pero sobre todo con esta irrupción de las redes sociales, con tanta noticia falsa, con tanto rumor y con tanto fake news, la radio es el medio más confiable. La radio es ese aparatito que estaba en la cocina de la casa de la abuela, cuando escuchaba ponerle a Héctor Larrea o los programas que se escuchan en cada una de las radios del país. La radio, además, en esta época de pandemia, en nuestro país está teniendo un papel muy importante que tiene que ver con la educación. No solo la radio pública, nuestra radio nacional, que está llevando adelante todos los días 7 horas de programación educativa, sino muchas radios comunitarias y muchas radios de distintas localidades del país que están de alguna manera llevando la educación a distancia, sobre todo a aquellos lugares donde no hay internet. Así que por esas razones la radio básicamente en épocas de pandemia, como ha sido siempre en épocas de crisis a lo largo de estos 100 años que cumple la radiodifusión el día 27 de agosto de aquella, son 100 años de la primera transmisión de Los Locos de la Azotea aquí en Sí, Argentina, sí. en estos 100 años ha estado siempre presente en Argentina y en el mundo y sobre todo fortaleciéndose en situaciones de crisis. Desde que se inventó la radio hasta hoy, muchas veces se anunció el fin de la radio y lo que en realidad pasó es que la radio se va fortaleciendo y que se va uniendo, adaptando e integrando con las nuevas tecnologías. A eso te quería decir, la televisión sintió la irrupción de lo digital, de los teléfonos, del streaming, de todo eso. La radio no, al contrario, nunca salió de su lugar. Es verdad, la radio lo que pasa es que se puede integrar, esa es la frase. Vos fijate, en este momento nosotros nos estamos viendo por el Zoom, pero antes de la pandemia, yo te preguntaba qué era el Zoom y vos decías es algo que tiene la cámara para enfocar más de Sí, cerca sí, tal o más de cual. lejos. Hoy todo el mundo dice, por ahí te hacen un tango, ¿viste? Zoom, Sí, sí, paredón y después, sí. o cosas así, porque ahora el Zoom es uno de los grandes ganadores de los jugadores que en esta situación de aislamiento le ha ido muy bien. Pero la radio con un teléfono, con cualquier teléfono, teléfono fijo, teléfono móvil y demás, vos salís al aire. Por supuesto, con una... y te permite además hacer otra cosa mientras estás escuchando radio, cosa que muchas veces otros medios te atrapan y requieren una atención muchísimo más importante, digámoslo, ¿no? Yo creo que la radio se ha ido adaptando. De todas maneras, si vos te fijas en nuestra historia, la primera transmisión de radio, esto a que hablamos Los Locos de la Azotea, el pionero es Enrique Telemaco Susini. Enrique Telemaco Susini, 31 años después, es el primer director de cámaras de la primera transmisión de televisión. El 17 de Claro, octubre ya mirá. del año 51, el que está dirigiendo las cámaras es Enrique Telemaco Susini. Es decir, hay una facilidad, una versatilidad en la radio de poder integrarse a las nuevas tecnologías y a su vez de tener una identidad propia. Y también usted por ahí ven en pantalla algunas radios que tengo acá atrás ¿Dónde en mi estás? ¿En el estudio. estudio? Estoy en mi sala de radio en Chascomús. No es que Ah, tenga mira. una radio en Chascomús. Yo vivo en la ciudad de Chascomús, que es un lugar que ha dado a algún Sí, presidente que sí. todos Sí. recordamos, sobre todo desde la recuperación democrática. Y aquí en Chascomús, donde vivo ya hace un par de años, tengo instalada, yo soy radioaficionado desde muy chico, me dedico por un lado a la escucha
de estaciones de radio de onda corta desde épocas donde no había internet, pero además soy radioaficionado, que es una actividad que también tiene mucho que ver. Seguramente mucha de la gente que nos está viendo conoce a algún vecino, alguna vecina, alguien Sí. que está vinculado con esta actividad de los radioaficionados, porque en todo el país, en todo el mundo, en realidad, cuando todo falla, cuando se cae el Zoom, internet, la telefonía celular, todo, ahí están, y ahí estamos siempre los radioaficionados, aportando nuestro conocimiento, que es el de poder comunicarnos entre nosotros a la distancia. Así que sabemos mucho de aislamiento social desde hace 100 años los que estamos en la radioafición. Ahí vos con la RAE estuve leyendo que se transmite en 7 idiomas en todo el mundo. Es verdad, el nuestro y 7 más. O sea, vos pensás que acá en la Argentina nosotros hacemos programas de radio, en realidad, que salen por radio en onda corta, pero también están disponibles en internet, en www.rae.com.ar, en 7 idiomas más. Transmitimos en portugués, transmitimos en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en japonés y en chino. Y tratamos de mantener esta cercanía con las audiencias tan importantes y tan diversas en el mundo, contando un poco qué es lo que pasa en nuestro país, también lo que pasa en nuestra región. No ver el mundo o lo que pasa en Argentina con los ojos extranjeros, como muchas veces pasa, sino poder ver nuestro país y el mundo con ojos argentinos. Esa es un poco la idea, y sobre todo en esta etapa de Radio Nacional, porque RAE forma parte de Radio Nacional, aprovechar ese potencial enorme que tiene la radio pública de estar presente y de ser local en todo el país, desde La Quiaca hasta la base Esperanza en la Antártida, y poder rescatar y distribuir y adaptar y traducir muchos contenidos que se hacen en todas nuestras emisoras para que sean conocidos en el mundo. Adrián, hay gente que por ahí no tiene claro qué es la RAE, cuál es su misión, cuál es su función. Contanos un poquito de eso. Genial. RAE es cuando uno ve a veces algunas cadenas nacionales de presidencia que dicen transmite LRA y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Eso somos nosotros, eso es RAE, es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina. De hecho, es el Servicio Internacional de la República Argentina, del Estado argentino de radio. ¿Qué pasa? Originalmente, y el 90% de nuestro público está fuera del país. Algunos sí son compatriotas nuestros que viven en el exterior, pero después lo que nos interesa a nosotros son audiencias que viven en otros países, que hablan otros idiomas, y nuestra misión y nuestro objetivo es difundir nuestra cultura. Cuando digo cultura digo todo, desde el deporte, la música, la literatura, la gastronomía, los lugares turísticos, pero también nuestra idiosincrasia, nuestra gastronomía, nuestra política, nuestra mirada. Es realmente apasionante el trabajo que hace RAE desde hace más de 62 años, y a veces, claro, nosotros estamos afuera, nosotros somos extranjeros para la BBC de Londres, para Radio Francia Internacional, para la Deutsche Welle de Alemania. Nosotros, con toda la humildad y demás que debemos asumir, somos ese servicio exterior, un servicio exterior que va hacia el mundo, llevando en estos 8 idiomas en los cuales transmitimos, hablamos argentino. Es una radio que transmite para el mundo en 8 idiomas, difundiendo todo el acontecer y toda la mirada de lo que pasa en nuestro país, y es una radio pública, por supuesto, que forma parte de Radio Nacional y de RTA, que es Radio y Televisión Argentina. Adrián, vos además los viernes hablas con pasión de la radio, te gusta, lo llevas en la sangre. Se nota. Tenés un programa que se llama Bichos de Radio que haces con Ingrid Beck. Así es. En ese programa de radio, vos el viernes pasado tocaste el tema del coronavirus y la vacuna. Y hablaste con alguien que está haciendo la prueba. Casualmente, en el día de hoy que se ha conocido esta noticia, que Argentina va a ser uno de los 2 países de América Latina que trabaje y que fabrique esta vacuna generada a través de investigaciones en la Universidad de Oxford, también se empiezan a hacer pruebas ahora, en horas, en días más aquí en la Argentina, para esta nueva etapa de esa vacuna. Nosotros todavía no sabíamos la noticia de que se iba
a poder producir la vacuna aquí en Argentina, como hoy lo anunció el presidente. Lo que sí sabíamos es que hay mucha gente que se ha inscrito como voluntaria para probar esa vacuna. Es un examen, digamos, de distintas aplicaciones, en algunos casos con la vacuna en sí, en otros casos como placebo, y nosotros nos comunicamos con un amigo que es bombero voluntario, aquí en la ciudad, en Buenos Aires, en la gran provincia, y además es radioaficionado. O sea que teníamos mucho para hablar de radio y de esas cosas que nos apasionan el dicho de radio, pero lo relaciono con lo que decíamos recién, de esta cuestión de solidaridad también de los radioaficionados, que es otra pata muy interesante. Acá en el país hay miles de radioaficionadas, radioaficionados, instituciones que en situaciones como esta, lo reitero, y esta historia de Marcelo Leiciaga, que es uno de los voluntarios para probar la vacuna, casualmente está de Oxford, el próximo día 18 le hacen la primera aplicación. Es algo interesante para rescatar y es una actividad que se emparenta también, porque aquellos locos de la azotea que empezaron con la radio hace 100 años acá en la Argentina, lo que tenían en común entre ellos que también eran aficionados, eran radioaficionados, y esto de alguna manera se lleva en la sangre. En mi caso, desde muy chiquito, que empecé escuchando estas radios de onda corta en épocas donde la política del país, la censura y los cercos informativos Radio no Colonia. saber lo que ¿Te acordás pasaba. Radio Colonia? Bueno, así empezaba, ¿no? Muchos se acuerdan de Ariel Delgado en Radio Colonia. Lo que pasa es que en un momento se le puso complicada la cosa también a Ariel Delgado en Radio Colonia y se tuvo que ir. De hecho, antes del retorno a la democracia, que Ariel Delgado vuelve a trabajar aquí en la Argentina, él estuvo viviendo y trabajando en Nicaragua, en Radio Sandino, algo que por ahí no mucha gente conoce. Sí. Pero bueno, en la onda corta en el mundo, nosotros podíamos escuchar lo que pasaba acá en Argentina, por ahí contado por una radio en Costa Rica, en Suecia, en España, en Cuba, en la ex Unión Soviética. Si no te gustaba lo que decía la Unión Soviética, podías escuchar lo que decían los yanquis de La Voz de América. Lo que tenías el mapa del mundo, no había internet, pero vos girando el dial ibas dando la vuelta al mundo como en aquella Noblex 7 Mares. Y ahí va eso. Definime, esto es como viste que nosotros somos fanáticos de los autos, de las motos. Sí, sí. Definime a la Noblex 7 Mares para vos. Es para mí una Noblex 7 Mares, es ADN. Una Noblex 7 Mares es un ADN, ¿sí? Mira, hay 2 o 3 cosas que cualquiera que haya tenido contacto con esa radio, y no solo con la Noblex 7 Mares, hay 2 o 3 radios que están en el inconsciente colectivo y en el amor de todo nuestro país y de distintas. La Espica, por ejemplo. Si yo hablo de la radio Espica, hay un montón de gente que se van a acordar no solo de esa radio portátil chiquita que era la Espica, sino también que tenía una funda de cuero, y por ahí algunos hasta se acuerdan del olor de esa funda, el perfume de la funda de cuero de la Espica, la Tonomax Super Platino, la Noblex, Carina, y no estoy haciendo chivos, las 7 Mares, son para cada uno de nosotros el ADN. La más chiquita te la ponías abajo de la almohada para escuchar alguna noche o tras noche, o cuando tus viejos te mandaban a dormir y el partido era más tarde y lo escuchabas de canuto con la radio bajo la almohada. Y con la Noblex y demás podías dar una vuelta al mundo imaginaria sin salir de esa habitación, sobre todo en las noches más oscuras de la historia de nuestro país. De hecho, la onda corta está presente hasta cuando uno lee El Eternauta, en el medio de las nevadas mortales y de la invasión extraterrestre. Lo que hace Juan Salvo, Favalli y todos los que están en esa casa Vicente López del Eternauta es escuchar la onda corta, a ver qué es lo que está sucediendo ahí en su barrio, en su casa y en su país. Excelente. Para terminar por mi lado, Adrián, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de la radio argentina en estos momentos? Lo que más me gusta de la radio argentina tiene que ver con lo que dije antes, y que es con esta recuperación de una radio pública en este momento sobre todo con lo que tiene que ver con la educación, con los mensajes a la gente allí donde no llega ningún otro medio que la radio. Y de la radio en general lo que más me gusta es que tiene esa cosa casi literaria, de la imaginación y de invitarte a soñar, a viajar y a formarte. Hay muchas radios
que han sido fuertes y se hacen fuertes, como decía recién, educando. Hay gente que ha aprendido a leer y a escribir en muchos países, sobre todo América Latina, gracias a la radio educativa. Y lo que menos me gusta es justamente lo contrario, las radios de ranking, musicales que se repiten 40 temas durante todo el día y cosas por el estilo, que le falta por ahí un poco de... No es que no me gusten, me parece que eso sí hay muchas otras herramientas hoy que te permiten competir contra eso, ¿no? Y está bien el que le quiere escuchar, que le escuche. Me parece que estás limitando un poco la potencialidad de la radio. Es como tener en el 86 a Maradona en tu equipo y mandarlo al banco. Claro, claro. Perfecto. Bueno, Adrián, te quiero agradecer. Adrián, ¿cuántos son en tu casa? Acá en casa, en este momento, o mañana cambia. Por ejemplo, hoy estamos, mi mujer y yo, y tengo una manada de perro comunitario, gatos y más. El día viernes viene mi hijo, al cual, por estas cuestiones de la pandemia, en estos últimos más de 4 meses lo pude ver una sola vez. Yo no vuelvo a la Ciudad de Buenos Aires, a donde trabajo cotidianamente, entre otras razones porque estamos respetando el aislamiento que se ha impuesto y también el distanciamiento. Y si yo voy a Capital y vuelvo, me tengo que quedar 14 días aquí dentro de mi casa y no puedo salir. Y entonces lo mismo parecido pasa con mi hijo y la única manera que tengo de verlo, él trabaja en radio muy temprano, a las 5 de la mañana está ya trabajando, es el día viernes, va a ser la segunda vez en todo este proceso de cuarentena que nos podamos ver. Él llega acá a Chascomús, con todos sus permisos y demás, justamente porque él además trabaja y hace algunas cosas de trabajo conmigo, se tiene que cambiar la ropa, bañar, esto es un protocolo y recién después nos podemos dar un abrazo. Es muy loco, pero es así. Es así. Bueno, entonces te vamos a mandar 3 tazas de estas del programa y los barbijos. A ver si lo podés ver ahí. A ver, no sé con qué cámara lo agarra. Estoy viendo las tazas y ¿qué más tenés al lado? El barbijo del programa. Mandámelo porque tengo los blancos que son muy aburridos. Sí, la próxima vez, lo único que te voy a pedir para la próxima, cuando cambien, viste que los programas vamos cambiando, ustedes tienen una identidad y me encantan esos colores. Si puede ser azul y oro, no me enojo. Muy bien. De boca, vamos a tratar de complacerte. Gracias, Adrián. Igual me gustan esos colores y me gusta que el ciudadano se siga revelando. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Un abrazo. Amigos, muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la gente. Gracias. Estuvo con nosotros hablando Adrián Corol, director de Radio Al Mundo. Nos vamos a un corte que viene Momento Militante.